La llegada de estos nuevos internacionales, que por cierto no jugaron todos, Modesto no jugó, Modesto Méndez, central, que estaba lesionado. Así mismo es, Luján. Saludo para ti, un placer siempre compartir contigo este espacio, al resto del colectivo y toda la teleaudiencia de Cuba Visión Deportes. Cambió mucho y lo comentábamos aquí. ¿Qué posibilidades tenía Cuba en el doble pivote, en esa doble contención? Quizás el punto neurálgico o el punto de quiebre para que Cuba tenga mejores resultados. ¿Por qué? Porque esto iba a implicar lo que terminó sucediendo. David Incerti lo pruebas desde el inicio haciendo dupla con Karel Espino, que recuerden, no jugó ante Curazao porque había sido expulsado frente a Guatemala. Él tenía también la opción de tener a Yosel Piedra. Yosel Piedra es el comodín que tiene Pablo Olier para este equipo. ¿Y qué provoca que David y Karel sean aparentemente ya la dupla que quiere usar Pablo Olier, que adelanta a Arichel? Lo que hemos hablado en más de una ocasión, porque tácticamente el equipo mejora desde el punto de vista ofensivo con Arichel más adelante en la media punta, asociándose más con Onel, con Paradela. Lo que sucedió en el partido, fíjense que cuando uno revisa en las redes sociales algunas de las jugadas más importantes de Cuba, que comienzan en la izquierda, terminan hacia el centro con las entradas de William Pozo, que llamó la atención que fuera el titular desde el comienzo. Llamó la atención porque él venía usando a Michael, la Pesteguía, otras variantes, pero al final yo creo que hace bien Pablo Olier, porque estos partidos son precisamente para esto, para probar. Lo va a hacer ante San Vicente y las Granadinas, no lo dudo. Y demostró William Pozo sin marcar que los pocos entrenamientos y el jugar en Europa, Luján, no hay dudas de que te da una visión diferente. Que puedes asociarte con jugadores precisamente como Onel, como Paradela, como Arichel, que son los de más calidad, balón al pie, y que tienes a dos figuras jóvenes por demás, como Karel y David Incerti, que pueden poner músculo, recuperación, quizás no tanto la generación porque no sean los más indicados para sacar jugando el balón a ras de piso, pero para eso tienen entonces la conexión precisamente con Arichel, que estaría en esa zona de la media punta. Este viernes el equipo partió hacia Granada, donde tiene el partido del próximo miércoles ante San Vicente y Granadinas. Yo tuve la oportunidad de hablar con Pablo Olier, bueno, que está en Guatemala ahora, pero tuve la oportunidad de conversar con él vía WhatsApp y me comentaba que ahora tenía un muy buen serio problema. Sí. Porque yo le dije, bueno, ¿y ahora cómo hace? Porque no jugó Modesto y es posible que ahora Modesto salga con Cadafe como centrales, que Piedra se vaya a un lateral, y entonces sí habrá que ver cómo entra, si Dairon Reyes lo utiliza desde un principio, ¿no? Que me está hablando de la necesidad de tener algunos jugadores que aunque no abran, pero que sean un revulsivo, que sean rápidos, que se dediquen a atacar, quizás cuando estemos en un minuto 60 de un partido que necesita un cambio desde el punto de vista de la selección. Lógicamente todo el mundo no puede abrir, pero por ahí puede estar el equipo, más o menos, y quizás Dairon Reyes termine como un cambio. Sobre el minuto 60, un joven rápido, de habilidad, que cambia el partido. Para refrescar precisamente las bandas, que tienes en las bandas, a Onel, a Paradela, en un momento un determinado desgaste que pueda sufrir el equipo por el sistema de juego, el modelo que está empleando Pablo Olier. Y hablabas de la pareja de centrales. Yo creo que sí, va a terminar siendo precisamente Cadafe con Modesto Méndez, Modesto que sí juega, o al menos hasta ahora ha jugado todos los partidos en la tercera división del fútbol estadounidense. Y tienes a Yosel Piedra, que puede ejercer de lateral derecho porque ahí comenzó este jugador, reitero, es el comodín, tiene esta capacidad, aunque lo hace como central en Guatemala, pero puede jugar de lateral y completa, Luján, yo creo que un 11 que a Guyana, con este 11 que pude presentar, que mencionábamos ya prácticamente todos los nombres, un 11 muy sólido para sobrepasar a Guyana y para competirle de tú a tú seriamente a Trinidad y poder clasificar a la Copa Oro. Está bien. Bueno, el equipo juega el miércoles, como decía, ante San Vicente y Granadinas, regresa a Guatemala, donde estará jugando, tratando de jugar, porque todavía no hay partidos amarrados frente a algún equipo local. Se habló incluso de la Selección Nacional de Guatemala, pero parece que esto no va a ocurrir. Seguirá entrenando el equipo, realizando el proceso de visado para el día 1 de julio, partir hacia los Estados Unidos, donde el día 3 juega precisamente ante el equipo de Guyana. No había seguridad si Sandy y Morejón iban a participar en este partido con Granada por el tema de cuarentena, Brasil, etcétera, medidas sanitarias que hay en Guatemala, y todavía no me garantizaron al momento que estamos realizando este espacio que pudieran viajar con el equipo. A lo mejor lo hicieron, la esperanza era que pudiera viajar en definitiva con la selección. Bueno, esperemos el mejor resultado ante San Vicente y Granadinas el próximo viernes, que es un rival de más consideración, un poquito más arriba. Y vamos a ver, sobre todo, no tanto el rival o el resultado, sino cómo vuelve a cambiar el equipo entrando Modesto, Pablo Olier. Así mismo es, y esperando también estos cambios de cara ya a crear este 11 tipo con vistas a Guyana. Gracias, a ti, Arián.
nuestra sección Salud y Deportes. Hoy estaremos hablando sobre masaje. Para eso contamos con la presencia de nuestro especialista Jorge Alomar Morgadanes. Bienvenido al espacio. Bueno, es un placer para mí estar otro día más con ustedes. Qué bueno. El tema de hoy, masaje post-liposucción. Después de una cirugía estética, el cuerpo queda afectado. ¿Cuántos masajes son necesarios después de una liposucción? Bueno, por lo general eso es un masaje que es indicado por el especialista en estética que hace la liposucción. Masaje que se comienza a dar al segundo o tercer día y que debe ser diariamente un promedio de entre 20 y 30 sesiones de masaje en dependencia de cada individuo, porque todo el mundo no tiene la misma respuesta al estímulo del masaje. Hay quien demora más, hay quien lo hace más rápidamente, pero es aproximadamente 20, 30 sesiones. Ya saben, le propongo una pequeña pausa y vamos con la demostración. Vamos adelante. Bueno, en el masaje por liposucción, como todos sabemos, son unas cánulas que se pasan donde van extrayendo la grasa interna de la persona que se encuentra entre el músculo y la piel. Después que se hace eso, se quedan muchos grumos de grasa porque no se puede extraer absolutamente todo. Al mismo tiempo hay derrame sanguíneo, por lo tanto es que se forman los hematomas y se hace una acumulación de líquido que hace una retención de líquido que inflama la zona. ¿Cómo se hace el masaje por liposucción? Bueno, pues el masaje por liposucción debe ser sesiones de masaje que se comienzan al segundo o tercer día de hecha esta operación y se comienza todo el tiempo con masajes de drenaje linfático. Por lo tanto, tienen que ser masajes muy suaves en este movimiento para ir eliminando toda la retención de líquidos que hay. Es un masaje que se hace prácticamente un mes o poco más de un mes según necesite la persona. Diariamente debe ser un masaje diario. Aproximadamente entre los 10 o primeros 15 días se debe hacer masaje de drenaje linfático muy suave, no se presiona para que no ocasione dolor, porque al mismo tiempo si se presiona puede mover erróneamente todo ese residuo que hay adentro y obstruir las vías de drenaje. Por lo tanto, al obstruir las vías de drenaje se puede producir una infección. Tiene que ser suave. Pasados los 15 días, cuando ya ha bajado la inflamación, que empiezan a verse los grumos de grasa que quedaron, entonces esos grumos de grasa empiezan a apretarse suavemente. A partir de ese momento, todas las sesiones de masaje igual, empiezan con drenaje linfático para calentar la zona y evitar que haya dolor e inmediatamente se procede al mismo masaje, igual que se hace con el reductor de abdomen. Bueno, entonces ya una vez que concluimos esto, paso a explicar que hay otro tipo de masaje post-liposucción, que es cuando se hace la liposucción con transferencia de grasa a la zona de las caderas y del glúteo, pero bueno, eso ya tiene sus especificaciones para hacer estas manipulaciones. Por hoy acabó nuestro tiempo. Les invito a que nos sigan a través de nuestros perfiles en las redes sociales, porque esto es Salud y Deportes. En Cuba Visión Deportes hablamos de boxeo. Bienvenido Luis Alberto Izquierdo. Se acerca un momento histórico para el boxeo cubano, nuestra selección nacional en México ante un equipo de profesionales. Y profesionales con resultados, no solamente de nombre, ¿no? Como puede ocurrir en muchas ocasiones. 8 peleas a 6 asaltos el próximo 11 de junio. Yo creo que es un primer gran ensayo olímpico para nuestro país. Si aquí hay resultados positivos, los Juegos Olímpicos van a ser muy positivos más allá de los pronósticos que se tienen. ¿Cómo usted lo ve? ¿Las peleas más complicadas cuáles son? Pues saludos para ti también, para los televidentes. Juan, yo te diría que debe ser esto lo mejor que va a tener el boxeo cubano en toda su etapa de preparación antes de los Juegos Olímpicos. Porque bueno, hemos conocido que por la situación de este año no ha habido participación de Cuba en torneos internacionales, no ha habido posibilidad de topar con las principales figuras o algunas de las principales figuras de los que están clasificados para los Juegos Olímpicos. Y entonces, bueno, ha existido esto de aquí en Cuba, en Alemania, ahora en México. Después se va a tener la posibilidad también en Holanda de bases de preparación junto a otros equipos que realizan sparring, realizan topes, pero nada oficial desde el punto de vista competitivo. Esto va a ser oficial y con calidad. O sea, que no se dude que independientemente de que a partir de la edad que tienen algunos de estos boxeadores, de la trayectoria, que ya hayan terminado su etapa cumbre en el boxeo profesional, reitero que nadie dude que van a ser boxeadores que le van a presentar
mucha rivalidad a nuestros olímpicos. Tú decías que cuáles pueden ser las peleas más importantes. Bueno, ya se ha promocionado bastante y creo que incluso en el exterior está teniendo una gran promoción este tope porque, como tú mencionabas, lógicamente esto es histórico para el boxeo cubano. Y yo diría que para el boxeo mundial, el que representantes de Estados Unidos, porque debemos aclarar esto, hay boxeadores de Estados Unidos, hay boxeadores de México y hay un boxeador de Venezuela dentro de la escuadra de los profesionales. Y entonces, decir que entre los más promocionados está, por supuesto, la pelea de Andy Cruz, campeón mundial, uno de los mejores boxeadores, digamos, no profesional, de lo llamado comercial y conocido en el mundo, que tendrá de rival a un hombre que ya fue campeón del mundo. Profesional, campeón del mundo profesional, que defendió incluso su condición de campeón del mundo, que ha tenido posibilidades de boxear con hombres reconocidos, entre ellos Saúl Canelo, el mexicano, que es formidable como pugilista y con una gran trayectoria en la actualidad en el boxeo profesional. Tendríamos esa pelea como el bestseller del tope, pero también hay que destacar el rival que va a tener Arlen López, un boxeador estadounidense con más de 30 combates desarrollados. Yo te diría que va a ser muy difícil la pelea de Beitía contra otro boxeador de un gran número de combates profesionales, y no quisiera descartar, bueno, no descarto ninguna, porque todos son, reitero, boxeadores de una gran trayectoria, pero hay un boxeador mexicano que ellos lo dan como un gran prospecto, como le conocen en México, de un gran futuro, boxeador joven, que tendrá de oponente Lázaro Álvarez. Se llama Mario Díaz, y yo creo que si ellos lo consideran que es un boxeador de futuro, este joven figura, en algunos lo dan con 23, otros lo dan con 25 años, lo cierto es que lo están promocionando mucho en el boxeo mexicano, y me parece que esta pudiera ser otra de las peleas importantes. Y en caso de Beitía, Emmanuel Veneno Rodríguez, sí, señor, con 18 KO por victoria en el boxeo profesional. Bueno, un buen reto para el boxeo cubano, una excelente oportunidad de medirse al más alto nivel. Yo creo que esa pelea de Andy ante el Títere Vázquez va a ser fenomenal, una pelea fenomenal, el mayor reto quizás en la carrera deportiva de Andy Cruz. Y los ganadores aquí, frente a peleadores profesionales, porque los 8 tienen calidad en sentido general. Creo que lo más desnivelado puede ser más de 91 kilos, que es un boxeador joven profesional, pero también es joven el nuestro, sin ese gran palmarés internacional. Habría que ver 75 también, a ver cómo Giovanni Hernández. Claro, un muchacho joven dentro del equipo, subcampeón nacional, sin ese bagaje internacional, va a ser una pelea también difícil, pero creo que es un buen ensayo para que además se repita de cara al futuro. Para el boxeo de nuestro país. Ojalá. Excelente ensayo de cara a los Juegos Olímpicos. Y ojalá se pueda ver en Cuba, si no es en vivo, que por lo menos tengamos la posibilidad de ver de manera diferida el comportamiento de nuestros boxeadores, porque sería un elemento, como tú indicaste al principio, si sale bien, más optimismo aún con nuestros boxeadores de cara a Tokio 2020. Y uno de los eventos deportivos de Cuba en el año. Sí, lo que pasa es que a lo mejor pasa un poco inadvertido, parece como un tope de preparación, pero como deporte en nuestro país, más allá de los Juegos Olímpicos, yo creo que es un suceso deportivo en Cuba. Totalmente. Gracias, Luis. A ti, y saludos a los televidentes. El Centro de Investigaciones del Deporte Cubano inició pruebas científicas a todos los deportistas, especialmente a los olímpicos. Todos los detalles a continuación. La ciencia como elemento fundamental en la obtención de una medalla es el concepto que mueve al Centro de Investigaciones del Deporte Cubano en la aplicación de pruebas y estudios científicos en los atletas nacionales. Bueno, el Centro de Investigación del Deporte Cubano se creó precisamente para eso, ¿no? Para trabajar por proyectos y para trabajar por procesos científico-técnicos que son ofertas o demandas que nos hace el deporte de alto rendimiento fundamentalmente, porque también tenemos otros que vinculados a la cultura física precisamente
con el objetivo de impactar en los resultados del deporte cubano. La aplicación de los conceptos científicos como la neurociencia y la biomecánica han sido objetos de estudio de los especialistas del centro en varias modalidades deportivas de prioridad para Cuba hacia los Juegos Olímpicos. Estamos trabajando en estos deportes, sobre todo exactamente por los Juegos Olímpicos. Son atletas, lo que llaman estratégicos, porque son posibles medallistas dentro de los Juegos Olímpicos. Entonces estamos tratando de ver cómo está la técnica de ellos en esto actualmente y tratar de llevarlas a los parámetros anteriores con los que han tenido mejores resultados a nivel mundial. Bueno, nosotros nos basamos en leyes de la ciencia para aplicarle en la biomecánica, sobre todo específicamente en la cinética y la cinemática. En la cinética, por ejemplo, medimos indicadores que tienen que ver con fuerzas externas al cuerpo, como es la velocidad, distancias, etcétera. Y la cinemática, usamos la plataforma de salto, que lo que mide son potencias de miembros inferiores, entre otros parámetros. Y estuvimos analizando a Juan Miguel Echeverría en el salto de longitud y el entrenador básicamente nos pidió exactamente sacar la velocidad entre los 10 últimos metros antes de pisar la tabla, porque se le está haciendo un cambio de la carrera y entonces andan viendo la velocidad, porque es muy importante en el momento de la transición del salto, que le permite entonces alcanzar una gran longitud. La importancia de cohesionar la función especialista-entrenador es fundamental para el desarrollo práctico del atleta. La ciencia también como protagonista en el camino olímpico del deporte cubano. Hablamos de béisbol en Cuba Visión Deportes. La bienvenida para Jesús Muñoz nuevamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Renier Batista, bueno, por supuesto se impone reflexiones de lo sucedido en el torneo preolímpico con la Selección Nacional de Béisbol de nuestro país. Más allá de un resultado, de una mentalidad, pudiéramos ver diferente del equipo cubano, combativo, con deseos de triunfar, pero yo creo que el resultado vuelve a ser el mismo. Volvemos a perder otro torneo. Volvemos a tener que comenzar de cero, a esperar, y era algo importante desde el punto de vista anímico, de un golpe al desarrollo, al beneficio, al seguimiento del béisbol cubano en sentido general. Jesús. Bueno, Luján, gracias de nuevo por la invitación. Coincido contigo, el equipo cubano no cumple el objetivo. De hecho, no cumple ninguna de las tres fases que tiene el objetivo del equipo cubano en este evento. Una, pasar a la super ronda. El otro, lograr incluirse al menos entre los tres primeros. Y el primordial, y que la dirección del equipo ratificaba, y que cuando uno ve los conjuntos que estaban en este evento, cree que había posibilidades reales Yo creo que sí. de lograr el boleto, incluso el único boleto que daba este evento al torneo de los Juegos Olímpicos de Tokio. O sea, no se cumplió en cuanto a eso. Yo creo que si miramos luego la actuación del equipo, cómo respondió un poco una combatividad mayor que en otros escenarios, como pueden ser los Juegos Panamericanos, como lo mostrado en los Premier 12 más recientes, sí hay una cara diferente y que invita a ser un tanto optimista. No obstante, son 3 victorias en los últimos 10 enfrentamientos internacionales, o sea que sigue siendo un ciclo realmente de resultados pobres para el béisbol cubano. Y ahora fallaron muchísimas cosas. Falló el picheo abridor. No es secreto para nadie que si los abridores no caminan, se aceptan 3 carreras en los juegos iniciales, sobre todo en los partidos que definieron para Cuba la eliminación, Venezuela y Canadá, es imposible lograr el objetivo. Y también falló el bateo oportuno, que esto no es noticia. Viene fallando en los últimos eventos internacionales, aunque se batió un poco más. Pero si usted batea más en averaje, Cuba solo batió en los primeros juegos por detrás de Estados Unidos, que fue el que sí ha sido el equipo, digamos, uno de los que mejores ha lucido en este evento. Pero si no se hacen carreras, no se gana en el béisbol. Y comentaba en la vez anterior que había estado invitado en el espacio que un elemento que a veces no se tiene en cuenta es la defensa. Y yo vi un equipo cubano, sobre todo en esa combinación, en esa batería lanzador-receptor, con muchísimos errores. No hay que hacerle leña del árbol caído, claro, pero realmente en momentos claves, sobre todo en el juego con Canadá, falló muchísimo ese entendimiento entre receptor y lanzador, amén de algunas decisiones que quizás la afición y los especialistas quizás no compartimos en cuanto a la utilización sobre todo del bullpen. Yo creo que había equipo para al menos pasar al segundo preolímpico. Errores tácticos, quizás la última alineación que vimos jugando ante el equipo de Colombia pudo ser la alineación abridora de la selección cubana. Lo que pasa es que mientras continuemos haciendo equipo por nombres, más allá de lo objetivo, de lo que está sucediendo sobre el campo, va a ser realmente difícil. ¿Quién quizás podía decir que había que sentar a Alarcón, a Cepeda y a Despaine para el primer partido? Sin embargo, todo el mundo hablaba de Raico, de que no estaba bien
en este caso de Spain, que no jugara Roba Ruena. Sin embargo, miren el torneo que tuvo a Roba Ruena, y no hay equipo campeón sin un buen receptor. Yo creo que es un punto clave que tiene que ya mejorar, y hay materia en Cuba para resolver la selección nacional. Reflexiones suyas, Batista. A ver, yo creo que al final los números ratifican todo lo que ha dicho Jesús, todo lo que se ha visto. Un equipo cubano que demostró que podía, pero al final aquí no se trata de poder, se trata de lograr el resultado. Yo creo que no podemos pensar que fue un resultado halagüeño, ni mucho menos, no. Fue un mal resultado, así con todas las palabras, fue un mal resultado. El objetivo principal no se cumplió. De acuerdo. Y eso es así, o sea, tú puedes mostrar una cara mejor o peor, pero el resultado no se cumplió. Por lo tanto, es malo el resultado. Y a partir de aquí, yo creo que tenemos que estar claros. No podemos mirar a la hora de analizar el torneo estadísticamente lo que sucedió con Colombia, porque esos números evidentemente inflan las estadísticas del equipo cubano, pero en los dos juegos, los de la eliminación, los clave, el equipo cubano, fíjense, batió 2.88. Fue el segundo en hit, o sea, fue segundo en average y segundo en hit, pero nunca, no fíjense, nunca el equipo cubano fue capaz de dar el batazo que trajera el empate o la ventaja, nunca. Siempre estuvo perdiendo, y eso sin hablar del picheo, y sobre todo el picheo abridor. Fue el último, Cuba, en esos dos primeros partidos, en promedio de carrera limpia, con una efectividad de 6.00. Reitero, el último de los 8 equipos involucrados. O sea, que con esos jugarismos no se puede pensar que fue un buen resultado, ni mucho menos. Reiteramos, ya lo había dicho ya, que fue un mal resultado. Ahora, más allá de lo técnico-táctico, yo creo que hay que analizar, usted comentaba a la hora de confeccionar los equipos, aquí lo dijimos en más de una oportunidad, que el caso de, había que buscar la manera de hacer carrera. Raico Santos demostró aquí que no se puede tener miedo a darle la oportunidad a los jugadores de asumir responsabilidad. Miren, mis señores, cuando Yuliaki Gurriel fue el tercer bate de equipo Cuba, tenía 19 años. Luis Robert Moirán fue el tercer bate de un equipo Cuba en una Liga Canán con 19 años también. Y el mejor ejemplo es Omar Linares. Y ahí está, o sea, que no se puede tener margen a hacer cambios. Además, la vida te ha demostrado que lo puedes hacer y al final te van a llegar los resultados. Yo creo que lo que ha hecho Raico Santos aquí ratifica todo esto. Se demostró a un gran nivel. Si no fue el mejor pelotero del equipo Cuba en este torneo, fue porque Roba Ruena tuvo un torneo espectacular de principio a fin. Mujica también muy bueno. Y hablando de Mujica y de Arroba Ruena, se vuelve a demostrar que tampoco podemos seguir frenando algo que viene y que va a suceder en un momento determinado, y es llamar a los peloteros que no están contratados por la Federación Cubana. Se llega al diálogo con Henry Urrutia, con ciertos jugadores, y al final nunca, Luján. Mira, nosotros que formamos parte del staff de Bola Viva, desde agosto del año pasado se habló de que estaba toda la intención para traer a jugadores contratados o sea, que no estaban contratados por la Federación. Un año después se llega a un torneo preolímpico y no llegó ni un solo jugador a este torneo. ¿Qué pasó? ¿Qué faltó? ¿Dónde estuvo el detalle? Yo creo que esto es algo que hay que resolver, porque mire, pasa en otros deportes como el voleibol, pasa como el caso del baloncesto, incluso deportes como el balonmano. Entonces, ¿qué hay que esperar si al final el INDER es el mismo? O sea, ¿qué hay que esperar para que esto suceda? Porque no podemos seguir engañándonos. Lo que pasa es que son peloteros que no están en contrato, que no tienen obligaciones con la Federación Cubana, y hay que negociar mucho con los equipos, con los clubes. Hay que negociar lo que haya. Pero no. Lo que haya que negociar. No es justificación, no es justificación. Es que yo sigo pensando que somos muy lentos en este proceso. Pero fíjate que por eso conversar, de buscar la posibilidad de tenerlo todo listo para cuando esté lo que hay, decir ya todo está listo. Pero si es lo que te acabo de decir. En agosto, en Bola Viva anunciamos que estaba la intención. Un año después, ni un jugador. Yo creo que eso fue falta de gestión en sentido general. Porque no podemos olvidar, aquí está un Venezuela, un Canadá, que no llevan peloteros de Grandes Ligas, pero que sí están en un sistema de Grandes Ligas. Hoy Cuba sabemos que toda esta situación no le permite traer peloteros que están ni en AA ni en AAA. Pero si hay peloteros en México, si hay peloteros en Japón, que sí se pueden traer. O sea, esto es algo que hay que acabar de resolver. Y lo otro que comentaba Jesús, que estoy completamente de acuerdo. Las peores situaciones en el trabajo del equipo Cuba con el tema del relevo, cuando le hicieron la carrera a Andy Rodríguez, cuando se le pidió un inning extra, cuando se le hicieron la carrera a Iván Muñelo, cuando se le pidió un inning extra. O sea, si usted está establecido que esos jugadores en las ligas trabajan un inning, mire mi señor, es un inning. Le voy a comentar algo rapidito porque ya no tenemos tiempo. El martes en Bola Viva ampliaremos. Hay varios puntos importantes entre el béisbol cubano. Tiene que cambiar el sistema del béisbol cubano. Este acercamiento científico a la pelota, ya yo tuve la oportunidad de hablar con los sabermétricos del equipo y me dijeron prácticamente nada de lo que se vio, se estudió y se recomendó para aplicar, se aplicó dentro de la selección cubana. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de esto que hablas. Si los lanzadores están para una entrada, es una entrada. Y usted lo tiene diseñado por un plan de trabajo. Sigo pensando que un sabermétrico tiene que acompañar al equipo. Es la mano derecha, o si quiere lo pone a la izquierda y a la derecha del coach de banca de la selección.
tienen que llegar los jugadores internacionales. Al equipo es otro punto que tiene que trabajar. Espero que en breve se nombre el comisionado nacional para preparar la serie nacional con el mayor optimismo. Preparar no, porque ya la serie está prácticamente preparada, pero para que termine de ser organizada con todos los ribetes. Y sencillamente hay que cambiar el sistema. Tienen que estar los hombres que mejor están, los jugadores mejor disponibles internacionalmente. Hay que olvidar ya, hay que revolucionar ahora mismo el equipo Cuba. Ya hay que cambiar el equipo Cuba, ya hay un grupo de jugadores que terminaron su ciclo, su historia de éxitos, de gloria para la selección cubana y tienen que comprenderlo. Y hay tiempo. Claro. Hasta 2023, que son los próximos grandes compromisos que tiene el béisbol y que no son ni siquiera eventos de primer nivel, centroamericanos, Juegos Panamericanos. Hay tiempo para trabajar y para poner en práctica, Juan, la dichosa estrategia. Se hizo todo el trabajo de diálogo en las provincias, un recorrido por todo el país ya hace más de un año. Eso hay que ponerlo en práctica con todo lo nuevo que hay que arreglar ahora mismo del béisbol cubano. Estamos conscientes. Bueno, muchísimas gracias. Por hoy ponemos punto final a nuestra emisión deportiva de Cuba Visión Internacional. Les invitamos a que regresen la próxima semana, sábados, en nuestros horarios 2:30 de la madrugada, 10:30 de la mañana, 4:30 de la tarde y 9:30 de la noche, hora de Cuba. Cubanos por el mundo. Siempre le deseamos éxito y salud y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por aquí o por allá.